Bienvenido a Jackson County Memorial Hospital. Gracias por escogernos para su cuidado ortopédico. Este video educativo le brindará la información necesaria sobre qué esperar antes y después de su cirugía de reemplazo articular. Usted puede ver este video cuantas veces sea necesario, como un recordatorio de los pasos a seguir el día de su cirugía. Además, le animamos a compartir este video con su familia o personas de apoyo, para que puedan tener una idea más clara de qué esperar durante este proceso. Una vez que usted y su médico hayan decidido que la cirugía es necesaria, el médico repasará con usted los riesgos y las complicaciones, así como cualquier autorización que se pueda necesitar con respecto a su atención primaria o cardiológica. Una enfermera se pondrá de acuerdo con usted para elegir el día de la cirugía. Nuestra enfermera navegante está aquí como un paso adicional. Ella será su punto de contacto, garantizando el entendimiento del proceso de la cirugía, desde que el paciente se reúne con el cirujano hasta que llega el día de su proceso quirúrgico. En el transcurso de la programación de su cirugía, el paciente tendrá una cita asignada con la enfermera navegante, quien le proporcionará información y educación sobre su proceso. La visita es larga, pero en ella se verifica el historial médico, quirúrgico del paciente y se analiza el procedimiento del reemplazo articular junto con las expectativas preoperatorias y postoperatorias. También ofrecemos una clase educativa sobre el reemplazo articular. Esta clase le brindará la oportunidad de aprender en persona sobre la cirugía. ¿Qué servicios y equipos están disponibles para su uso en casa al momento de ser dado de alta? Una vez que su cirugía es programada, nuestro representante de programación centralizada se pondrá en contacto con usted para actualizar su información en nuestro sistema. Esa información incluye acuerdos financieros e información de su seguro. Si es necesario tener análisis de laboratorio o electrocardiogramas prequirúrgicos, estos serán programados al momento de esta llamada. Para registrarse el día de su cita, diríjase a la ventanilla principal de admisiones y traiga su tarjeta de seguro y una identificación personal válida. La enfermera se comunicará con usted antes de la cirugía para indicarle cualquier suspensión de medicamentos antes de la operación y responder a cualquier pregunta que usted pueda tener. La tarde antes de su cirugía, un miembro de cirugía ambulatoria se comunicará con usted para notificarle la hora en la que debe presentarse al hospital. Es importante recalcar que su hora de llegada será aproximadamente entre 1 hora y media y 2 horas antes de la hora programada para su cirugía. El día de su cirugía seguirá los siguientes pasos al llegar al hospital: registrarse en la ventanilla de admisiones, luego dirigirse al segundo nivel a cirugía ambulatoria. Al llegar al mostrador, será trasladado a la sala preoperatoria donde deberá ponerse una bata. Una enfermera registrada en cirugía ambulatoria tomará sus signos vitales, revisará su lista de medicamentos y le colocará una línea intravenosa. La enfermera también le informará sobre la pantalla de información digital ubicada en la sala de espera, la cual ayudará a mantener a sus familiares o personas de apoyo informados sobre su proceso a lo largo del día. Aproximadamente 30 minutos después de comenzar su cirugía, usted será trasladado a la zona de retención del quirófano en su camilla. Ahí se reunirá con el anestesiólogo y la enfermera de quirófano. También verá a su cirujano, quien confirmará la ubicación de su procedimiento y marcará el sitio donde será realizada la cirugía con sus iniciales. Recuerde hacer sus consultas sobre el proceso quirúrgico antes de recibir anestesia. Sus familiares y personas de apoyo serán trasladadas a la sala de espera del hospital. Después de la cirugía, será trasladado a la sala de recuperación para que una enfermera lo supervise durante aproximadamente 1 hora. Cuando despierte de la anestesia, tendrá monitores cardíacos,
un dispositivo para tomar su presión arterial y oxígeno en caso de ser necesario. Si necesita analgésicos o no se siente bien, por favor infórmeselo a su enfermera y haremos todo lo posible para que su estadía sea placentera. Cuando salga de la sala de recuperación, será admitido en una habitación privada. Muchos departamentos estarán involucrados en su equipo de atención, que incluirán enfermeras registradas, asistentes certificados en enfermería, enfermeros prácticos con licencia, terapeutas respiratorios y fisioterapeutas. Inmediatamente al ser trasladado a su habitación, monitorearemos sus signos vitales. Su nivel de dolor será monitoreado constantemente. En caso de ser necesario, se le colocará un catéter y oxígeno. Se le indicará que realice ejercicios de respiración con un espirómetro de incentivo. El tratamiento de su dolor es muy importante para nosotros. Es por eso que recibirá analgésicos vía intravenosa u oral. Nuestro equipo de fisioterapia estará a su disposición para ayudarle a levantarse y caminar por los pasillos del hospital 1 o 2 veces al día. Debe esperar estar activo y caminando el día de su cirugía o a primera hora la siguiente mañana. Para los reemplazos de rodilla, nuestro equipo de fisioterapias le pondrán una máquina de movimiento pasivo continuo llamado CPM. Esto mantendrá la articulación de la rodilla en movimiento, por lo que mejorará su función. Se aplicará de forma intermitente durante su estadía en el hospital. Su médico será responsable de monitorearle mientras sea paciente en JCMH. Para otros reemplazos de articulaciones, habrán terapias específicas para su respectiva curación. Antes de ser dado de alta del hospital, el planificador de alta hospitalaria lo visitará con el fin de asegurarse de que usted cuente con el equipo y atención de seguimiento que su médico estime necesario. Esto podría incluir el traslado a un centro de enfermería especializada o a un centro de atención con camas móviles. Después de ser dado de alta, se le recomendará continuar con su fisioterapia para ayudarle con la rehabilitación de su reemplazo articular. La fisioterapeuta creará un programa que fortalecerá su articulación y el rango de movimiento. El plan se personaliza de acuerdo a las necesidades de cada individuo. Recuerde que su participación en el plan fisioterapéutico es esencial para una curación óptima. Ayudamos a instruir a los pacientes sobre el uso adecuado de los equipos y dispositivos de asistencia. Su cita de seguimiento será 2 semanas después de su cirugía para revisar la herida, remover grapas y revisar cómo está respondiendo a la fisioterapia. Gracias por elegir Jackson County Memorial Hospital para su cuidado ortopédico. Asegúrese de seguir las instrucciones de su cirujano después de la cirugía. Nuestro objetivo es que las actividades de su vida diaria mejoren progresivamente. Cuidar su reemplazo de articulación y su salud son formas importantes en las que puede contribuir al éxito de su cirugía. Si tiene consultas, llame a la clínica ortopédica de JCMH al 580-379-6500.